Entonces, bueno, toda mi infancia fui creciendo como con ese rechazo, ¿no? Con los hermanos, con el colegio, en la calle. Yo voy a practicarme un legado, hacer una limpieza y se interrumpe la vida del bebé. Entonces a mí nadie me dijo lo que iba a venir después. Yo me sumerjo en una depresión muy profunda, severa, porque pasaba todas las noches llorando. Después de ahí viene adulterio en mi matrimonio. Después de ahí viene, yo empiezo a buscar en las noches, a salir de noche, cosa que yo nunca hacía. Empecé a tomar, intenté fumar. ¿De qué se trata la vida? No le encuentro sentido. No le encontraba el sabor y la alegría a la vida. Mis ojos se fueron ennegreciendo, oscureciendo a través de esas páginas de adultos. Eso es un infierno para el que los vive y para el que está acosado por los celos. Yo me reconozco que yo ya no podía más con todo lo que yo estaba haciendo, puro pecado en el que yo estaba sumergida. Mi matrimonio estaba destruido. Familia, ¿cómo están? Un abracito muy grande, no saben la alegría que nos da de nuevo estar aquí, pues yo llevaba un rato como perdida, enferma, En el último testimonio estuve yo. solito, pero estamos súper contentos, estamos recargados, los que ya nos siguen saben que tuvimos un viaje a México donde el Señor no hizo sino consentirnos, nos dio demasiados regalos espirituales. Pues por ahí les contamos que nada de lo que habíamos planeado de nuestro viaje salió, todo nos lo fue tumbando. Yo creo que el señor arriba se reía viéndome comprar vestidos de baño, porque no, todo fue muy espiritual. Y Para la gloria de Dios, simplemente nos dejamos consentir. Fue un viaje espectacular que prontamente les hablaremos acerca de eso en otro video. así es, y entonces una de las personas que está aquí acompañándonos hoy es una de las personas hermosas que el Señor puso en nuestro camino, un ser maravilloso, muy espiritual, que tiene una historia hermosa que contarnos. Y ella dijo, yo le dije, bueno, ¿y qué tal si esta historia tan linda que nos contaste, rumbo a la quinta aparición de nuestra Madre de Guadalupe? Y dijo, pues sí, ella de una dijo, sí, ella no lo pensó. Entonces tenemos ese regalo tan especial hoy aquí. Exactamente, de tener hoy a Finita Márquez, que fue alguien que fue indispensable en este viaje que tuvimos a México. Fue un Finita. regalo muy especial. Bueno, pero entonces antes de darle la entrada finita, recuerden que yo siempre les digo, hay que compartir esos testimonios, familia bella, porque cómo nos quedamos con este regalo, estos regalos que Dios nos da. Suscribirse al apostolado de Fundamental, dejarle unos mensajes bien hermosos a Finita. Y yo les voy a hacer una cuñita, yo no sé cuándo salga este testimonio, espero que pronto, pero ya estamos con el taller del infierno al cielo en el matrimonio número 12. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen porque hay videos rodando aquí en el canal. Un taller hermoso virtual para matrimonios, para fortalecer y restaurar esa relación y luchar por esas familias fuertes que tienen su mirada puesta en el cielo. Y también para los novios que quieren discernir la vocación al matrimonio, porque muchos dicen, ay, no, por ejemplo, alguien me escribió precisamente hoy, no, pues es que yo vi que eso es para los que están casados. No, es para los novios, para aquellos que quieren discernir, inclusive las personas que están en unión libre, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es que aquí van a entender el por qué el matrimonio es tan importante. Muchas veces tenemos un desconocimiento. Y cuando entendemos todo esto, miren, se vuelve tan hermoso ya la relación que cómo no dejar entrar al Señor en nuestro hogar. Así es, toda la información donde la vas a encontrar en nuestra página web www.regalametuhistoria.com. Bueno, y después de tantas cuñitas, Finita, bienvenida a la familia Regálame tu Historia, ¿cómo estás? Gracias, Ana, Alex. Estoy feliz de estar con ustedes, de volvernos a ver. Feliz y agradecida con Dios por esta oportunidad de compartir el testimonio. Ay, Qué no, belleza. nosotros demasiado felices de tenerte aquí. Este espacio es tuyo, pues aquí vamos a dejar que el Espíritu Santo hable a través de ti, y así como nos estabas contando como toda tu historia con el Señor y teníamos los pelos de punta, pues este espacio es tuyo para que el Señor haga obras grandes en las personitas que lo escuchen. Entonces, pues Amén. empieza por donde quieras, este espacio es tuyo. Gracias, Ana. Qué gusto poder saludar a esta gente hermosa de Colombia. Yo tengo la bendición de estar ahí en 5 ocasiones y la verdad es un pueblo muy amado, muy querido.
y claro, con gusto yo comparto mi historia, que a mí me gusta un poquito hablar de mi infancia, porque a pesar de que fuimos 10 hermanos, teníamos carencias económicas, había dificultades entre los hermanos inclusive. Yo era la consentida de mamá, mamá me cuidaba mucho, me protegía y todo estaba bien si mamá estaba conmigo, pero cuando mamá salía, que mucho tiempo ella salía, entonces yo pasé como digamos, abuso físico, como un poco de los grandes, de mis hermanas mayores, entonces como mucho sometimiento, también un poco como de, pues no sabes, quítate, eres tonta. Entonces yo crecí como con estas ideas, de alguna manera también rechazo en el colegio, íbamos en un colegio privado, donde había pues niñas con dinero, ricas, y bueno, era también ahí como eso de que había mucho esa diferencia, ¿no? De tú eres pobre, yo soy rica, entonces también ahí me fui creciendo con fíjate que mi infancia fue como con este sentimiento de rechazo, siempre, porque pues era en el colegio, era en la familia, después se me desarrolló una enfermedad que se llama vitiligo, que pues tiene que ver con un susto que yo recibo a los 5. Yo ahora digo, pero ¿por qué yo andaba sola a los 5 años? Venía yo de regreso de la primaria, entonces venía caminando, creo que venía con alguno de mis hermanos y pues una persona, un hombre alcohólico me persigue y de ahí se me pues proyecta esta enfermedad de vitiligo, entonces me empiezo yo a llenar de manchas toda en el cuello, en la cara, y también la gente, yo me daba cuenta que la gente me observaba, ¿no? Como rara, porque está así. Inclusive en la calle salíamos a jugar, yo recuerdo que salíamos a jugar a la calle, todos los niños de la cuadra, y los niños me hacían burla de la enfermedad, me ponían nombres de animales por la enfermedad que yo portaba. Entonces, bueno, toda mi infancia fui creciendo como con ese rechazo, ¿no? Con los hermanos, con el colegio, en la calle. Y, pero me gusta mencionarlo porque, ¿saben qué? Yo tengo grandes recuerdos de mi infancia. Recuerdo siempre estar en mi corazón feliz. Dios me regaló esa gracia de disfrutar jugar con mis dos hermanos cercanos, René y Marisela. Y jugábamos con la tierra, jugábamos con los árboles. Yo tengo esos recuerdos maravillosos y ese gozo en mi corazón. Fíjense, a pesar de la pobreza, por eso yo creo firmemente que la tristeza no viene de ser pobres, o de ser humildes, o de ser altos o bajitos. Porque yo todo este proceso que tuve, ¿verdad? Estas dificultades en la niñez, en la adolescencia, de rechazo, eh, aún en la propia familia, pues había eso, había golpes, nos obligaban a comer la comida caliente, los mayores, y ahora entiendo que ellos lo hacían porque ellos también habían sido lastimados. Ahora lo entiendo. Pero bueno, todo ese proceso, esa historia de dolor, de rechazo, de abuso, ¿verdad? Eh, Aún a pesar de eso, en mi corazón había alegría. ¿A qué voy? Que cuando yo ya soy joven, voy creciendo, ¿verdad? Pues como con este rechazo de la gente y un poco como, pues, un sentimiento de soledad, ¿no? De tristeza a lo mejor eh, pues a lo mejor un poquito sí, por sentirme así, ¿no? Distinta a los demás. Pero bueno, como a los 12 años el doctor me viene otra enfermedad que acá en México le llamamos fiebre de Malta, no sé si eso exista allá, pero es una enfermedad que da en ese tiempo, en los 80s, daba por el queso y la crema que no estaban pasteurizadas. Entonces me viene esta enfermedad, el doctor dice que voy a morir, em, y listo, el Señor me sana, ¿no? Es una de las cosas que pues va creciendo mi infancia, mi juventud, sí con dificultades, pero también con un Dios cercano. Mi mamá hace lo imposible, ¿verdad?, por llevarme a curar. Gracias a Dios no muero.
Y bueno, pues de ahí yo me salto hasta la juventud. En la juventud, pues tengo yo ya una dificultad en, pues a lo mejor en el ambiente en que yo estaba con la gente que me empecé a relacionar, me encuentro pues sí, con personas que a veces manipulan, a veces hay parejas, ¿verdad? Que uno no se da cuenta, existe esta personalidad narcisista. Y bueno, pues ahí viene un problema porque yo quedo embarazada, desafortunadamente pues yo no quiero tener ese bebé, yo decido, tenía yo 21 días de embarazo y menciono los días porque a veces se cree que por ser poquitos días o al día siguiente por tomar una pastilla, pues no pasa nada, ¿no? Y sin embargo, yo tengo claro que tenía muy poco tiempo de embarazo, eran solo unos días. Yo voy a practicarme hacer una limpieza y del bebé. Se detiene, no se interrumpe porque no continúa, se detiene. Entonces, a veces, repito, se cree que por ser pocas horas no pasó nada, sí, porque el que da la vida es Dios. Entonces, lo que no se está diciendo, ¿verdad? Se dice, el mundo dice, es tu cuerpo, tú decides. Y a lo mejor todavía no está el producto, se le llama, ¿no? Pero es un bebé. Eso dice el mundo. Pero lo que no está diciendo el mundo es la realidad de las consecuencias de la... Entonces, a mí nadie me dijo lo que iba a venir después. Por eso narro una infancia, adolescencia con dificultades, con limitaciones económicas, pero feliz, ¿sí? Y cuando yo cometo este error, que es un pecado, ¿verdad? No solo es un error, es un pecado, es una... Cuando yo tomo esta equivocada decisión de yo ser una niña, pues que había alegría en mi corazón a pesar de las dificultades, ahí es donde viene la tristeza. Justo ahí, después de tomar esta decisión, yo me voy convirtiendo en una persona totalmente distinta. Después de haber, eh, yo me sumerjo en una depresión muy profunda, severa, porque pasaba todas las noches llorando. Inclusive, pues ya yo me casé y mi esposo no se daba cuenta que yo lloraba, él no se daba cuenta que yo sufría. Un sacerdote nos dijo nos decía que la mujer que decide, obviamente ella da la voluntad, ¿cierto? Para que se realice, pero en ese instante ella da permiso que la habite un espíritu de muerte, que es el que se lleva la vida del bebé, ¿cierto? O sea, a mí me hace ahora sentido y lo entiendo y lo creo y además me explica todo este síndrome que yo empecé a vivir, que nadie me lo explicó, pero yo lo viví. Entonces, ¿qué es el síndrome? Es esa depresión severa, soledad, mucha soledad. Yo después tengo mis hijos tendrían como entre 6 y 10 años, tengo 3 hijos, por gracia de Dios, un regalo inmerecido, porque están sanos, es una gracia de Dios inmerecida. Y yo veía a mis hijos correr aquí en la casa y yo me sentía un vacío profundo y yo decía, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no me siento feliz como antes? Tengo a mis hijos, están sanos, tengo a mi esposo es un buen esposo. Desafortunadamente, a veces no hacemos conciencia de que esto es espiritual, que esto tiene consecuencias espirituales y el sacerdote nos decía, la mujer permite que este espíritu de muerte empiece a habitarla, pero escuchen algo, viene una legión, no viene solo. Después de ahí viene adulterio en mi matrimonio, después de ahí viene, yo empiezo a buscar en las noches, a salir de noche, cosa que yo nunca hacía. Empecé a tomar, intenté fumar, yo buscaba de diferentes maneras como que calmar.
Yo siento que cuando la gente toma es porque tiene, pues que bebe, que se refugia en el alcohol, vamos a decirlo así, es porque tiene una herida emocional abierta. Yo tenía una herida y era como querer adormecerla, era como querer olvidarla, sedarme, ¿verdad? De alguna manera, y que no sintiera yo ese dolor que era un dolor permanente, mucha soledad, mucho vacío, y vivía yo los días sin sentido, yo no le encontraba sentido, trabajaba bien, gracias a Dios siempre me ha ido bien en los trabajos, tenía un buen sueldo, un buen puesto, trabajé en la Embajada Americana, en la Ciudad de México, entonces, pero aún así, teniendo un buen puesto, teniendo dinero, yo sentía una profunda soledad que me consumía cada día. Y ese día a día era no encontrarle sentido, ¿qué sentido tiene la vida? Yo muchas veces me hacía esta pregunta, pero pues, ¿de qué se trata la vida? No le encuentro sentido, no sé, no le encontraba el sabor y la alegría a la vida. Pero es que era este espíritu de muerte morándome. Y hay algo también que siempre está en la mujer presente, aunque nosotros tratemos de ignorarlo, siempre dentro de nosotros está la culpa. Eso cómo me consumía mi vida. Sentirme culpable, a pesar de que pues el mundo dice que es tu cuerpo, hay una culpa que habita en la mujer. Es ese acusador, ¿no es cierto? Que Dios lo reprenda. Es ese espíritu acusador que todo el tiempo te está diciendo te equivocaste, no tienes perdón. Eso sentía yo, que no tenía ni siquiera cara de ir a pedir perdón a Dios. Eso es esa es la culpa que viene a destruir a la mujer que aborta. Yo no me sentía digna ni siquiera de acercarme a la iglesia, inclusive me fui alejando de Dios cada vez más, de ser una niña bien, una joven obediente con mi madre, me pasé a ser una mujer tan distinta. En el matrimonio hice las peores cosas que no hice de joven. De joven nunca tomé, nunca fumé, no tenía relaciones sexuales con mis novios, o sea, era una niña bien. Pero ya una vez que sucedió esto, me volví en una mujer todo lo contrario. Buscaba en las cosas del mundo querer consolarme. Y eso me fue llevando cada vez más profundo, por eso yo sí creo lo que dice este sacerdote, que no es solo el espíritu de muerte, sino que trae una legión. Entonces, mi matrimonio se empieza a construir en la infidelidad. Y esto es tan duro porque, lejos de yo sentirme bien, voy cayendo, como les digo, cada vez más bajo. No solo de mi esposo, sino también yo. Y nos separamos creyendo, hoy se cree que confirmar, yo no me divorcié, pero sí me separé. Yo vivo en la provincia, mi esposo es de la Ciudad de México, me voy, regreso a la casa de mi mamá, me separo y entonces uno cree que ya tiene derecho a volver a salir con alguien más. Eso es adulterio, pero nadie nos lo dice tan claro, pero eso es adulterio. Entonces, una herida que se había abierto, esa herida va trayendo más heridas. Y mi matrimonio se fue perdiendo en eso. Yo de ser una persona segura, me volví la más celosa. Con mi esposo todo el tiempo le estaba recordando su error, su falla. Yo cuando él cruzaba la puerta me acuerdo y recuerdo que le hacía la vida imposible. Lo culpaba por esto, por otro, por aquello, por todo lo culpaba a su familia, todo. La situación en la que vivíamos yo lo hacía responsable, la infidelidad, todo. Pero es que ahora digo, pobre de él, porque en verdad en el castigo llevaba la penitencia sin duda. Entonces yo creo ahora que uno es infeliz recordándole al otro sus faltas porque todos hemos sido hechos para amar. Y cuando nos dedicamos a buscar la justicia por nuestros medios, ahí ya no somos felices. Porque ciertamente, si Dios es misericordioso, ¿quién nos dice a nosotros que tenemos que ser
a ser los jueces de los demás. Entonces yo me fui sumergiendo hasta en páginas de adultos. Fíjense lo que nunca hice. Mis ojos se fueron ennegreciendo, oscureciendo a través de esas páginas de adultos que mi esposo mismo me compartió. Ese es otro error en los matrimonios. Creer que como somos adultos tenemos derecho a ver páginas de adultos. Y ese es un error tan grande porque ahí mismo también está el demonio de la lujuria. Entonces, si ustedes se fijan cuántos demonios entraron a mi matrimonio, porque se le abrió la puerta a ese espíritu de muerte y él trajo muchos más. Y salir de ahí es tremendamente duro. Humanamente yo me atrevo a decir que no es posible. No es posible. Una sola ocasión busqué yo sola, porque yo viví todo esto sola. Mi esposo iba caminando conmigo, pero jamás se hizo partícipe de mi dolor. Ni cuenta se daba que yo lloraba por las noches. Una vez yo voy a donde un psicólogo, pero era tanto mi vacío en mí que yo al salir de ahí dije, no puede ser que esté tan sola. No puede ser que yo esté mendigando, que le tenga que pagar a alguien para que me escuche, qué bajo he caído. Por supuesto que no es así, la psicología te ayuda a entender. Pero yo estaba tan mal, mi autoestima, vamos a llamarle autoestima, estaba por los suelos. Yo de ser una joven segura, yo elegí con quién casarme. Yo tenía opciones para casarme. De ser una mujer segura, me volví en la más insegura por la infidelidad y acosaba a mi esposo y le revisaba la cartera y le revisaba sus cosas. Y es un infierno, los celos es un infierno para el que los vive y para el que está acosado por los celos. Mi matrimonio estaba destruido. Y en ese momento, una hermana, en los peores momentos de mi matrimonio, una hermana se va a vivir a Estados Unidos y ella asiste a un congreso de mujeres, un congreso católico. Me habla por teléfono y me dice, oye hermana, fíjate que conocí un predicador, síguelo, búscalo, él se llama Noel Díaz. Y ella todos los días me hablaba y a mí me tenía fastidiada. Yo me alejé por completo de la iglesia, no quería saber nada de Dios. Porque pues, sin ser verdad, yo culpé a Dios de muchas cosas que a mí me pasaron. Mi hermana me dice, escucha por favor a este predicador. A mí ya me tenía fastidiada, ya me tenía harta, yo no quería saber nada de Dios. En la casa donde sigo viviendo, yo no tenía ninguna imagen, ni de la Virgen ni de Jesús. Dios estaba borrado de mi vida. Yo estaba enojada hasta con Dios. Yo me volví iracunda. Ese es otro signo del síndrome posaborto. Ira por todo. Me enojaba por todo y le hacía la vida imposible a mi esposo por esa infidelidad. Pero ¿quién puede ser feliz de esa manera? Nadie. Entonces empiezo a buscar a este predicador con tal de que mi hermana no me molestara más. Yo ya quería que no me molestara. Lo busco. En ese momento yo estaba estudiando una carrera en inglés para aprender a hablar inglés y a la par hacía mis tareas en la computadora y abrí una ventana y empecé a escucharlo al predicador porque mi hermana en verdad no me dejaba en paz. Y yo un día le dije, ya lo encontré, ya, o sea, ya, casi le decía, déjame en paz, pero le decía, ya lo encontré, ya lo tengo. Y ella me decía, ahora, empiézalo a escuchar. Y dije, no me va a dejar en paz. Entonces lo voy a tener que escuchar para que ella me deje en paz. Ya me tenía harta, fastidiada. Empiezo a escuchar al predicador únicamente para que mi hermana no me molestara. Este predicador empieza, obviamente, a hablar de la misericordia de Dios, que Dios perdona todo y que Él carga con nuestras culpas. Entonces, a mí me empieza a interesar lo que Él está diciendo. Y en un momento que Él hace de oración, yo me reconozco que yo ya no podía más. Con todo lo que yo estaba haciendo, puro pecado era el que yo estaba sumergida. Él empieza a decir, dile al Señor que no puedes más, dile que te ayude, y tal cual Él va haciendo la oración, yo voy diciéndole, Señor,
Dios, ya no puedo más, ayúdame. Yo ya no podía más con esa soledad que me consumía mis días. Yo ya no podía más con la culpa. Es que eso es tan duro, poderse perdonar a uno. En el momento en que yo reconozco, ¿verdad?, que necesito la ayuda de Dios, cierro mis ojos y en ese momento yo siento que entra dentro de mí, por mi cabeza, entra un calor que me empieza a recorrer por completo. Entra en mí y me va recorriendo y en ese momento yo comienzo a llorar y siento en ese momento los pecados que yo había cometido. Es como si, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo les revelará la verdad. Eso sucedió en ese momento. Fue el Espíritu Santo el que me hizo ver que mi pecado era la causa de mi desdicha. No había sido mi infancia, no había sido mi adolescencia, no había sido el rechazo de los demás, no había sido mis enfermedades, no había sido la pobreza. Esa no es la causa de la infidelidad en el hombre. La causa más grande de la desdicha del ser humano es su propio pecado. Yo ahí veo que era ese pecado de la que me había sumergido en toda esa desgracia, en toda esa desdicha. Yo comienzo a llorar, cierro los ojos y termino en el suelo postrada. No desmayé, no perdí el conocimiento, simplemente quedé en el suelo postrada y ahí es donde recibo la gracia del Espíritu Santo y Él es el que me muestra la verdad. Yo tengo esa iluminación de la conciencia. Después de ahí queda en mí, por supuesto, esa gracia y es entonces que yo empiezo a acudir a la iglesia. Estando en la iglesia, veo una invitación a un retiro de renovación carismática en un lugar que se llama Coyoacán, aquí, en la Ciudad de México. Empiezo a asistir, voy a esta comunidad y estando nuevamente en un momento de oración, quien está dirigiendo la oración, perdónenme, me salté algo importante. Yo asisto al retiro que ellos estaban invitando, voy al retiro y ahí, en ese tiempo, únicamente los que daban la absolución del pecado del eran los franciscanos. ¿Cómo se explican ustedes que ahí había sacerdotes franciscanos? Miren la gracia de Dios y cómo el tiempo nos está buscando. Hay gente que dice, ¿será en el tiempo de Dios? No, el tiempo de Dios es hoy. Y así como el Padre esperó todos los días mirando a través de la ventana al Hijo pródigo, todos los días el Señor nos espera en esa ventana que es el sagrario para abrazarnos y perdonarnos. Todos los días el tiempo de Dios es hoy. Yo en ese momento voy con el sacerdote franciscano, confieso mi pecado, me da la absolución y a partir de ahí yo comienzo a acercarme a la iglesia, continúo yendo a esa parroquia y van recorriendo los días y yo digo, sí, yo creo que Dios me perdonó, pues a lo mejor porque me convenía, ¿sabes? No tanto que lo creyera o que lo sintiera más bien, ¿verdad? Ese consuelo. Pero pues yo quise creer que ese pecado tan grave me había sido perdonado. Esta comunidad organiza un momento de oración. Asisto yo a la reunión que ellos tienen semanal y estando en esta reunión, el que va dirigiendo la oración dice, aquí está María, habla con ella, es la Madre de Dios y es tu madre, háblale. Yo comienzo a hablarle a la Virgen y le digo, Madre, ayúdame, porque me duele mucho haberlo hecho. Ayúdame, Madre, porque yo no me puedo perdonar. En ese momento yo experimento un olor a rosas impresionante, impresionante. Yo no sabía que ella se manifestaba con olor a rosas, pero yo le digo, Madre,
Me duele mucho haberlo hecho y no me puedo perdonar. Yo sé que Dios me ha perdonado porque Él es misericordioso, pero yo no puedo y me duele mucho. En ese momento, la Virgen se manifiesta, no la vi, no la sentí, pero tengo un mensaje muy claro que lo tengo tatuado, lo recibí aquí y ella lo pasó al corazón. Y la Virgen da este mensaje no solo para mí. La Virgen da este mensaje para toda mujer que carga con esa cruz de la culpa por este gran pecado del aborto. Y la Virgen te dice, no sufras más. A cualquier madre que ha perdido un hijo, en cualquier situación la madre, hoy te da este mensaje. No sufras más, que tu hijo yo lo tendré entre mis brazos hasta que tú puedas reunirte con él. Mientras reza el rosario. A partir de ahí, queridos amigos, yo no he encontrado otra palabra para explicarlo, pero es como si María, la Virgen, hubiera soplado dentro de mí así como sopló en aquella ocasión el Espíritu Santo. Es que ella es portadora del Espíritu Santo. Es como si ella hubiera soplado dentro de mí y todos esos espíritus que habitaban en mí, lujuria, adulterio, muerte y muchos más, era una legión que habitaba en mí, que me estaban destruyendo día tras día, me consumían en la culpa. Y ella se los llevó a todos. Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, es ella la que tiene la potestad de pisar la cabeza de la serpiente antigua, que Dios lo reprenda. Ella se llevó todo, pero miren que yo no me di cuenta de nada. Hoy se los cuento, tal vez 10 años después, no sé cuántos años después, pero conforme fueron pasando los días, a los 3 meses fallece mi papá. Yo sufría una depresión severa que me tiraba en la cama y yo no me levantaba de ninguna manera. Quien sufre depresión sabe que es como por tiempos. Un tiempo te acaba, no puedes ni levantarte, y otro tiempo eres capaz de levantarte, de salir. Entonces, yo sufrí esa depresión. A los 3 meses muere mi papá. Voy donde vivían mis padres, que es en la provincia, 5 o 4 horas lejos de aquí, de la Ciudad de México. Llego yo, todos mis hermanos se habían ido, todos los que lo habían cuidado. Yo tenía el corazón tan duro, el pecado había endurecido tanto mi corazón, que yo no quisiera ir a ver a mi padre enfermo. Hasta que el día que yo llego, fíjense cómo Dios nuevamente, diario está tocando y llamando a la puerta. Mi padre muere enfrente de mí. Yo no lo merecía. Había hermanos que habían hecho todo por él. Lo habían cuidado día y noche. Yo no merecía estar ahí. Pero miren qué Dios de misericordia tan grande. Él sabía que yo necesitaba esa última bendición de mi padre. Llego yo, bendice a mis hijos, bendice a mi esposo. Y miren cómo Dios Padre, me da las palabras que yo necesitaba de mi Padre terrenal, que nunca me había dicho. Hija, te amo. Era el Padre del cielo diciéndome, hija, te amo. No cargues más con la culpa de tu pecado. Era el Padre de la tierra diciéndome lo que nunca me había dicho en mi vida. Hija, te amo. Y en ese momento mi Padre, horas después, se van mis hijos a dormir, se va mi esposo, quedo yo sola con mi padre y muere enfrente de mí en el momento que yo le voy a dar de comer.
Miren si no es la gracia de Dios. A mí eso me conmueve mucho. Regreso yo, por supuesto que mueve mi conciencia nuevamente, porque yo no merecía estar ahí, porque Dios me permitía estar ahí. Regreso yo a la Ciudad de México sola, mis hijos se van a la escuela y yo no sabía que la Virgen es Dios, corrijo, es Dios en su vientre de María. Fue la Virgen de Guadalupe, porque ella viene con su hijo en el vientre. El Todopoderoso, el Dios verdadero, viene con la Virgen a sanarme. Por intercesión de ella, claro. ¿No fue así en las bodas de Cana? Lo mismo sucedió conmigo. Cuando yo regreso a la Ciudad de México, mis hijos se van a la escuela. Yo tengo claro que la depresión me va a tumbar nuevamente. Dije, si antes que no tenía, aparentemente yo no tenía una razón para deprimirme. No sabía que era por el que yo me deprimía, simplemente yo vivía deprimida. No sabía. Entonces mi pensamiento cuando mi padre muere, dije, bueno, si antes no tenía una razón, tengo un buen esposo, tengo 3 hijos sanos, no tengo una razón para ser depresiva, pero lo era. Y yo decía, no, pues ahora sí me va a tirar, me va a matar la depresión porque ahora sí tenía una razón. Una mujer que había sido dura de corazón, que no había querido estar con su padre, recibe esa gracia. Pues era razón suficiente la muerte de mi padre para tirarme en la depresión. Pues, queridos amigos, esa depresión nunca volvió. Nunca regresó. A partir de ahí, obviamente yo tenía el tiempo para, les repito, yo no sabía que me había sanado Dios y la Virgen de la depresión. Y cuando yo regreso, me salté este paso importante. Cuando yo regreso, empiezo a ordenar, a sacar todo de mis closets para entretenerme. Yo no quería pensar en la muerte de mi papá, no quería deprimirme, no quería que viniera. Empiezo a bajar todo y a ocuparme, a no pensar. Encuentro una bolsa bajo las cajas, bajo todo, y en una bolsa venía un libro. Abro yo el libro y en ese momento en la página 11 el libro dice, en este momento están tus seres queridos que han fallecido y entre ellos están tus familiares. Dije yo, ¿qué es esto? O sea, aquí dice que mi papá está. ¿En dónde? Veo la portada y es el libro de la Santa Misa escrito por Revelaciones a Catalina Rivas. Cuando yo veo eso, yo dije, a ver, mi padre ya murió. Y a mí nada me cuesta creer que esto que dice aquí es cierto. De todas formas, nadie me va a regresar a mi padre a la vida. Nadie puede hacer eso por mí. Entonces no me cuesta nada creer que esto es cierto. Y dije, ¿qué es esto? Veo que es estas revelaciones privadas en donde Dios le permite ver a esta mística boliviana todo lo que está sucediendo mientras tú y yo estamos en la Santa Misa. Pero es que tú y yo no vemos nada, estamos ahí por fe, pero no vemos nada. Ella empieza a ver todo, cómo los ángeles están esperando tu ofrenda, cómo en ese momento que es levantada la Eucaristía, es un momento especial. Suceden muchas cosas, pero yo te quiero hablar de este momento en donde Dios en su omnipotencia le permite venir a todas las almas de los que fallecieron. Es la iglesia purgante, ¿no es cierto? Vienen todos los que han fallecido, todos están ahí. Y dice el doctor Ricardo Castañón, especialista en neuropsicología cognitiva, hablando particularmente de ese libro, La Santa Misa, dice, esto es tan cierto, y nos mostraba el libro, esto es tan cierto, lo que dice aquí, que ellos vienen. Tus familiares que han muerto están en ese momento porque es una gracia que Dios les concede. Pero es tan cierto, dice él, que tú le puedes decir, ven, papá, y siéntate a mi lado. Yo empecé a hacer eso todos los días que iba a la Santa Misa. Empecé a acudir a la Santa Misa. Yo les compartí a ustedes que mientras yo estaba en el pecado, era tan cerrado todos mis sentidos. El mal, que Dios lo reprenda, este espíritu de muerte, me cerró por completo los 5 sentidos. ¿Por qué lo digo?
mis hijos que estaban en el mismo colegio, que tenían años en ese colegio, cuando el Espíritu Santo me revela la verdad de mi pecado y me deja esa gracia de buscar a Dios, en el mismo colegio que mis hijos asistían, yo empiezo a escuchar campanadas de la iglesia. Yo dije, a ver, pero ¿cómo? Esto es imposible. Yo tengo años viniendo a dejar a mis hijos aquí. Pues escuchaban unas campanadas, empecé yo a caminar, y a la vuelta a media cuadra había una parroquia chiquita. Fíjense cómo el enemigo, que Dios lo reprenda, nos ciega los sentidos de manera que no podamos conectar con Dios. Y entonces, en esa misma parroquia, que estaba a media cuadra, todos los días dejaba a mis hijos y me iba a la Santa Misa. Yo quería sentir a mi padre, quería quitarme esa culpa también ahora de haber sido una hija ingrata. Empecé a hablar con mi padre todos los días, a creer primero que él estaba ahí. Y yo le decía, papá, siéntate aquí a mi lado. ¿Cómo se explican ustedes que yo no sabía ni qué era el sagrario? Pero Dios me llevaba todos los días a sentarme enfrente del sagrario. Yo me ponía de rodillas y era un llorar, llorar, llorar y llorar. Por aquella culpa que yo cargaba ahora por la muerte de mi padre. Estoy ahí sin saber que ahí estaba Jesús mismo, en ese sagrario, en esa ventana, como aquel padre que espera al hijo pródigo. Todos los días me miraba por ahí. Todos los días me esperaba ahí. Y nos espera cada uno. Y es que a veces queremos sanar las heridas de manera humana. Las heridas solamente las sana Dios, porque solo Él, las heridas interiores, hablo del interior. Solo Dios tiene la potestad sobre el alma y el espíritu, porque a Él le pertenecen y porque Él no la dio. Pasaron menos de un año y en menos de un año el Señor me había sanado de esa pérdida de mi padre. Me encuentro a una señora, estamos sentadas, ahora ella es mi amiga, pero en ese tiempo yo estaba tomando el taller de oración y vida y ella era la tallerista. Ella nos enseñaba a nosotros la palabra de Dios. Nos sentamos a esperar que vinieran por nosotros y empezamos a platicar. Ella, queridos amigos, ya con esto termino, ella empieza a llorar, a contarme de que su padre había fallecido. Yo ya tenía más o menos un año asistiendo a la iglesia. Yo siempre que hablaba de mi padre me ponía a llorar también por este dolor de haberlo perdido y la manera, ¿verdad? La culpa que yo traía. Siempre lloraba cuando hablaba yo de mi padre. Yo le empiezo a narrar a ella, le digo, mira, es que aquí dice que ellos vienen, y yo empiezo a contarle cómo había fallecido mi papá. Lo que ya les conté a ustedes, yo le empiezo a contar a ella. En ese momento yo me sorprendo que era la primera vez que yo hablaba de mi padre y no volví a llorar ni una sola lágrima. Pero me sorprendo viéndola a ella llorar como si su padre hubiera muerto ayer. Y yo le pregunto, era tanto su llanto y su dolor que yo le pregunto, ¿hace cuánto falleció tu papá? Y ella me dice, escuchen esto, mi papá murió hace 14 años. Y ella lloraba como si hubiera sido ayer. Por supuesto que yo me sorprendo doblemente y ahí entendí algo. Cada uno de nosotros decide cuánto tiempo quieres cargar con tu dolor. Cada uno de nosotros decide cuánto tiempo quieres cargar con la herida de la traición en un adulterio en el matrimonio. Cada uno de nosotros decide cuánto tiempo quiere cargar con el dolor de haber perdido a aquel familiar que ha muerto. El dolor lo decidimos nosotros, cada cuánto y cada qué tiempo queremos cargarlo. Porque una persona que su padre, y el Señor me lo hace entender en ese momento, una mujer que había perdido a su padre hace 14 años lloraba como si ayer hubiera sido. Yo tenía menos de un año, tenía meses de haber perdido a mi padre, siempre lloraba, pero el Señor me había sanado. ¿En dónde? Con esto terminó. El Señor le dice a Catalina Rivas, antes había una piscina que de cuando en cuando bajaba un ángel a remover las aguas y el que entraba a la piscina sanaba. Escuchen esto.
le dice Jesús a Catalina y te lo dice a ti y me lo dice a mí. Esa misma piscina, le dice, hoy, esa piscina de sanación, hoy es la Santa Misa, pero no viene un ángel a remover las aguas, sino yo mismo. Dios, con todo su poder trinitario, viene a sanarte. Yo vengo a sanarlos, dice Jesús, le dice a ella. Cada vez que tú asistes a la Santa Misa, cada vez que doblas las rodillas, yo sin saberlo, el Señor me sanó de la muerte de mi padre, arrodillada frente a un sagrario que ni siquiera sabía yo que Él estaba ahí. El poder de Dios es grande y está listo y pronto. El tiempo de Dios es hoy para sanar. Qué belleza. Ay, qué Qué belleza. relato tan Eso fue hermoso. un final muy... Yo ya estaba aquí toda conmovida, con el corazón así que me palpitaba. Y mi esposo estaba movido todo tu testimonio. No sé qué fue lo que le pasó. No, de las cosas que el Señor le pone en el corazón también a través de los testimonios de vida, que me imagino que a Sí, muchos les pasará. Y son recuerdos que uno dice, ¿por qué a través de esta historia llegan recuerdos? Y es el Señor obrando y trabajando, Sanando, sí, sanando. sanando porque nos hemos reunido en su nombre y amén. Él sigue sanando. Así fue, así pasa con los testimonios, por eso les insistimos tanto en que lo compartan, porque desde que empezaste llevabas por ahí 10 minutos y me dice, anota tú, porque nosotros anotamos ciertos puntos del testimonio, porque el Señor está poniendo en mi mente unos recuerdos. Yo, wow, aquí está orando el Señor y sigue Nosotros orando. ponemos una hojita donde anotamos todos los momentos pues, Qué que belleza. vamos viendo que son importantes cuando hacemos el proceso de edición. Eh, pero realmente, sí, yo le dije a mi esposa, sigue escribiendo tú, porque en este momento no puedo. Pues estaba viviendo Amén. algo muy Bendito bonito a sea través de la Dios. historia que estaba relatando, tan hermosa. Bendito Gloria a sea Dios. Dios. Sí, Bendito sea. Le damos la gloria al Señor. Así es, la gloria amén. toda sea para nuestro Señor. Finita, yo ya había conocido, como les conté, pues este testimonio allá cuando estuvimos contigo en México, Pero pero aquí estuvo con más detalles, como otra más completo, vez más hermoso. que lo escucho, digo yo, es que el Señor, definitivamente, el Señor es tan sencillo, pienso que somos nosotros quienes nos complicamos la vida, porque Él solamente nos está esperando allá para hacer de nosotros cada día un ser nuevo como lo pensó para nosotros. O sea, solo ir a sentarnos allá y sin nada extraño, o sea, no tenemos que ir a decir nada raro, ni hacer oraciones eternas, ni rebuscadas, ni difíciles, solo es sentarnos y que Él se encargue. Hermoso es ese mensaje porque acá, por ejemplo, donde nosotros vivimos y en Colombia somos bendecidos, hay demasiadas parroquias, demasiadas. Cuando uno mira la aplicación de las parroquias, eso es lleno, 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 lleno. Y sé que hay otros lugares donde no es así. Y así la iglesia esté cerrada, háganse afuerita, porque el Señor está Ahí está. ahí está vivo y Y ahí presente. está el sagrario. Entonces, qué bonito, Finita, de verdad, la manera como lo cuentas, porque es como que uno va sintiendo ese arrullo de la madre, ese entender que nosotros tenemos papá y mamá en el cielo y que no importa cómo haya sido nuestra infancia, cómo haya sido nuestra vida, Él está desesperado por amarnos, la madre por consentirnos, por interceder por nosotros. Entonces creo que este es un testimonio como para que hoy, que lo estamos escuchando, nos sintamos de verdad muy amados. No importa cómo haya sido nuestro papá terrenal, nuestra mamá, los vacíos que tengamos, ellos están ahí para darnos todo el amor que un papá y una mamá en la tierra nos debió haber dado. Amén. Así es. Entonces, bueno, No, este testimonio, familia hermosa, qué más que pueden hacer ustedes? Regar esa semillita, compartir. compártanlo, esa persona que el Señor ponga en su corazón, así ustedes duden y digan como, ay no, ¿qué va a pasar? ¿O será que sí? No, nada. Compártalo y dése la vuelta y deje que el Señor haga la obra. Usted solamente compártalo, deje un mensaje bien hermoso a Finita, porque es muy lindo cuando vemos que se llenan esos testimonios de mensajes. Apoyen el apostolado suscribiéndose y si tú quieres compartir de pronto tu testimonio,
no es sino que nos escribas a nuestro correo electrónico regalametuhistoria@gmail.com. Y si quieres conocer sobre nuestro taller para matrimonios, el taller virtual del infierno al cielo en el matrimonio, toda la información está en www.regalametuhistoria.com. Así es, a todos les damos gracias por escuchar este testimonio. Los animamos, como dice mi esposa, a compartirlo, a que apoyen el apostolado y bueno, bendito sea el Señor. En un próximo testimonio nos estaremos viendo. Un abrazo, Dios los bendiga a todos. Chinita, Dios te bendiga, la Virgen te acompañe, espero verte otra vez pronto. Acá son bienvenidos cuando Ay, que el Señor nos vuelva a llevar. Sí, primero Dios. Primero Dios. Un Gracias. abracito. Dios los bendiga. Chao. Chao.